¿La mayoría se ha ido ya o qué pasó, chicos? ¿A qué se debe que somos pocos? Nadie dice nada. Que no hay nadie, chicos. Juliana, Milagros, Luz, Tardes, buenas Joseph. tardes, profesor. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Yo creo que también ya se habían ido. Primero son las responsabilidades, dicen, ¿no? Bien, chicos, vamos ubicando los datos que se tiene para esta oportunidad. Tenemos lo que es otra de las semanas que caracteriza este proceso de importancia. Semana 10, ¿no es así? ¿O me equivoco, chicos? A ver, Maricielo, ¿estás ahí? A ver, ¿qué recordamos rápidamente de lo que se tocó en clase anterior? ¿Cuál es el dato característico o lo más interesante que alcanzó a desarrollarse dentro de ese proceso? A ver, ¿quién de ustedes recuerda? ¿Cuál fue la caracterización más importante del proceso de independencia en nuestro país? ¿Quién de ustedes me puede decir cuándo se dio la declaración de la independencia y cuándo se dio la proclamación de la independencia? Nadie dice nada. Juliana. ¿Quién fue el personaje que declaró la independencia? Milagros. ¿Quién declaró la independencia de nuestro país? No están nada, chicos, no dicen nada. A ver, ya que no quieren hablar nadie, vamos por partes. Mire, en esta oportunidad se tiene un dato sencillo. Posterior a lo que fue independencia, ahora se habla de lo que es el proceso de la dependencia inglesa. Cuando se habla de dependencia inglesa, ya se está llegando a una primera parte dentro de lo que es el proceso republicano en nuestro país. ¿Por qué primera parte? Porque la época republicana comparte 3 siglos de importancia. Todo el último proceso del siglo XIX se tiene lo que es siglo XX y a ello sumamos con el siglo XXI. Se estoy hablando de 3 datos característicos. Ahora, la dependencia inglesa es propio del desarrollo del siglo, del llamado pues siglo XIX, una etapa en la cual se va a mantener
un desarrollo de explotación debido pues a la presencia de los gobiernos militares. El intento de querer pagar las deudas de ese entonces, pero lastimosamente no se va a alcanzar ello debido pues a diferencias sociales y políticas que alcanzaron a desarrollarse dentro de lo que es el sistema inglés. Pero miren esto. Una de las primeras caracterizaciones y de mayor importancia está ligado a este hecho característico. Para nosotros, el título general es la llamada época republicana. Lo de época republicana es recordar a uno de los procesos característicos que lleva pues la historia de nuestro medio. Época republicana, ¿por qué? Por la presencia de aquel periodo que nos va a mostrar solo la vida de los presidentes y las más grandes caracterizaciones históricas que llevamos en nuestro medio. La época republicana es una etapa que viene desde los años de 1827 hasta la actualidad. Pero si dividen ustedes en partes, como ven ahí en pantalla, de 1827 va hasta 1918, de 1918 al año 2000 y del 2000 a la actualidad. Ese es el dato que caracteriza a lo que es la república dentro de nuestro país. Mire, el proceso republicano genera uno de los hechos más saltantes de nuestro país, una etapa de dependencia debido a los empréstitos internacionales que se han generado durante este proceso. Pero lo que nos encargan desarrollar para esta sesión es algo sencillo. Cuando me llevan de 1827 a 1918, conocido es como el llamado siglo XIX, la llamada dependencia inglesa. O sea, el título en sí, lo que ustedes llevan o alcanzan a desarrollar en ello, viene a ser la llamada dependencia inglesa. La dependencia inglesa es una etapa en la cual se va a hacer que nuestro país empiece a depender. Nuestro país va a necesitar de la ayuda de otros, pero representando básicamente de lo que es el control monopólico inglés. ¿Pero por qué la dependencia inglesa? Por el primer empréstito internacional que nos habían dado en ese entonces. Ahora, muchas veces, profe, ¿pero con quién se inicia la dependencia inglesa? La dependencia inglesa se da con el primer presidente del Perú, el recordado José de la Riva Güero. O sea, él es el personaje que establece una de las más grandes actividades políticas en nuestro medio. ¿Recuerdan cuando dijimos que los gobernantes durante la Guerra de Independencia eran 4? Inclusive hasta un quinto, pero que no tiene obra de gran importancia, 5 presidentes. El primero es el gobierno del protectorado con José San Martín. El segundo es el gobierno del primer Congreso con Francisco Javier de Luna y Pizarro. El tercero es el gobierno de José de la Riva Güero, primer presidente del Perú, 1823. Posterior a ello viene pues un segundo, el que llega de forma ilegal. ¿Y quién es el que alcanza ese proceso ilegal para nosotros? Viene a ser José Bernardo de la Torre Tagle. No tiene obra debido a las oposiciones que él había generado en contra de Rivagüero, es que lo consideramos como presidente en el Perú. Pasado ello vendría un último, y se recuerda al gobierno de Simón Bolívar. Ahora, hablar de Simón Bolívar también interesante. Es hablar y a la vez recordar a una de las etapas interesantes que también lleva nuestro país. Pero ¿cuál es esa caracterización más saltante de ello? De que durante el gobierno de Simón Bolívar se va a consolidar dos hechos interesantes. Se habla de la consolidación de la independencia gracias a dos grandes batallas. El primero fue la llamada Batalla de Junín y el segundo fue la Batalla de Ayacucho. Son datos característicos que va sumando al proceso republicano. Para exámenes nos hablan de que la dependencia inglesa o el siglo XIX es una etapa donde empezamos a depender económicamente, pero no de 1827, vuelvo a repetir, desde los años de 1823. Su caracterización más saltante de esta etapa, ¿cuál es? Está siendo dividido o representado en dos grandes sectores políticos que caracterizaron a este hecho.
uno de los sectores políticos más importantes, está relacionado pues a la vida de los gobiernos liberales y a la vez conservadores, o sea, los dos grupos políticos o las dos organizaciones más interesantes de ese entonces. Ahora, cuando llegamos a esta, para muchos de nosotros, el recordar a los presidentes es interesante, pero el problema es que cuando empezamos a recordar con sus obras, muchas veces no recordamos. Entonces, para hacerlo facilito, hay algo interesante. ¿Cómo puedo recordar a los presidentes que se desarrollaron en el siglo XIX? Si contamos en ellos, son 28 presidentes. Pero ¿cómo recuerdo el orden? Ese orden se recuerda en esta oportunidad solo a través de etapas. Etapas culturales que representa el proceso republicano. ¿Cuántas etapas tiene? La historia del Perú hasta los años de 1918 tiene 7 etapas interesantes. El primero es la etapa del primer militarismo, el segundo es la etapa de la anarquía militar, el tercero es la etapa de la prosperidad falaz, el cuarto es la etapa del civilismo, el quinto vendría a ser la etapa del, miren, viene el de la guerra con Chile, y a ello se suma el llamado segundo militarismo, y al final de ello alcanza a desarrollarse la llamada república aristocrática. Son 7 los que caracterizan a ello. Ahora, si nosotros recordamos a esas 7 etapas, hay un elemento característico que se desarrolla durante este proceso. Y esa caracterización que va a acompañar a ello está relacionado a las actividades económicas y a la vez políticas que se desarrollaron en nuestro país. Vale decir, lo que buscamos en esta parte es resaltar los hechos y las más grandes caracterizaciones culturales que tenemos en nuestro medio. Y esto el grupo de los conservadores y los liberales alcanzan ese primer proceso. Pero miren aquí. La primera etapa está representado por el llamado el primer militarismo. Le dicen primer militarismo porque hablamos de un grupo de personajes que gobernaron al Perú siendo todos militares. Pero ¿de dónde viene la expresión de primer militarismo? Recordamos a ese grupo de señores que lucharon durante la guerra de la independencia. Por eso es que hablan del primer militarismo. Militares que participaron durante la guerra con Chile. Ese es uno, o perdón, de la guerra de la independencia. Primer dato característico. Pero ¿cuántos presidentes forman parte del primer militarismo? Ahora, el primer militarismo está siendo representado por, ahora oído con esto, ¿ve? Primer militarismo representado por 3 grupos interesantes. En un principio, se habla de ese grupo, de aquellos señores que marcaron, digamos, pues, los inicios del proceso militarista. Una segunda etapa internamente es la presencia de aquellos militares que alcanzaron de alguna manera, digamos, mejorar a nuestro país. Y un tercero es el que va a oponerse todavía al dominio español durante esta etapa. Pero lo más interesante del primer militarismo es que cronológicamente se extiende desde los años de 1827 al año de 1842. Ese es el primer dato más saltante que acompaña ello. Ahora, de 1827 al 42, recordamos nosotros que este proceso cultural estuvo relacionado a la vida, pues, de 5 presidentes de importancia. 5 presidentes, pero 6 gobiernos. Correcto, 5 presidentes. Ahora, ¿quiénes eran los presidentes en ese entonces? 5 presidentes, 6 gobiernos. El primer presidente es José de la Marra. El segundo es Agustín Gamarra. El tercero, José Luis de Orbegoso. El cuarto, Felipe Santiago Salaverry. Y el quinto es Andrés de Santa Cruz. 5. Pero si hablo, me dicen de solo los 5, no. En realidad, 6 fueron los gobiernos. Y el segundo estuvo representado por el conocido Agustín Gamarra. Ahora, ¿quién fue Agustín Gamarra? Fue aquel presidente considerado como el segundo
o el personaje que llegó por segunda vez al gobierno de nuestro país. Pero tiene obras interesantes cada uno de ellos. Ahora dice, ¿ve? El primero es el recordado gobierno de José de la Mar. ¿Cuál es la más grande caracterización que lleva pues José de la Mar? José de la Mar surge en los años de 1827. Durante su periodo de gobierno sucede algo impresionante. ¿Saben qué sucedió en ello? Se dio el reconocimiento del quechua como idioma en nuestro país, idioma oficial. Otra de las obras que lo va a caracterizar a José Lamar, ¿cuál es? Lo más interesante, crear una nueva constitución, pero una constitución que tiene más principios liberales que conservadores. Estamos hablando de la Constitución de 1828, a quien se le considera como la Constitución madre del Perú. Ahora, madre no porque va a guiar, va a representar a nuestro país únicamente, no. Le dicen madre porque estamos hablando de del primer acto legal que se desarrolló durante el proceso inicial de la República. Pero tiene otra obra. Otra de las obras que lo va a caracterizar a José de la Mar, ¿cuál sería? Que durante este periodo de gobierno se da la oficialización del catolicismo como religión en el Perú. Otro dato conocido. Pero nos dicen también qué otra cosa surge en su periodo de gobierno. En este periodo o en este gobierno también hay un dato interesante para nosotros. ¿Qué sucedió durante este hecho? Se dio la llamada guerra con se dio la guerra con la Gran Colombia. Otro dato interesante. Ahora, si hablamos del gobierno de la Gran Colombia, ¿cuál es su más grande distinción que llevó consigo pues la Marna? Él, a pesar de ser colombiano, él no va a ir en contra, no va a ir a favor de su país, sino en contra. Hecho que va a ser posible la firma de un tratado y a la vez la firma de un protocolo. Lo que nosotros recordamos en ellos son tres hechos característicos. Uno es la batalla de Portete de Tarqui, la firma del Convenio de Girón, el más interesante en todos, y el Tratado de Paz de Límite y Amistad. Veo un complemento que relaciona al gobierno de José de la Mar. Y ese dato va aquí. En principio, lo que dijimos nosotros, la creación de una nueva constitución en el Perú. Segundo, se habla de la guerra con la Gran Colombia. Le decía, este señor es colombiano. Pero dentro de todo el grupo, ¿cuántos son extranjeros? Dos extranjeros como presidente de nuestro país. Y uno de ellos, repito, es el caso de este personaje, José de la Mar, colombiano, y Andrés de Santa Cruz, boliviano, de dos señores que llegaron a ser presidentes en ese entonces. Ahora, lo más interesante dentro de la guerra con la Gran Colombia. En este periodo se dieron tres hechos interesantes. El primero es la firma del Convenio de Girón. Ahora, cuando hablamos de ese convenio, eso es un documento que va a tratar de terminar o pacificar con las guerras que se habían desarrollado durante esta etapa. Otra de las caracterizaciones que lleva este personaje, ¿cuál es? Que en pleno proceso de desarrollo o de gobierno que llevaron consigo, la obra más importante que acompaña pues a esto viene a ser la firma del Tratado de Paz. Para nosotros la firma del Tratado de Paz de La Reagual. A la vez, lo que dijimos hace un rato, se va a dar la presencia, nos dicen pues de qué, la presencia de un nuevo hecho que caracteriza lo que es esa guerra con Colombia. Tenemos en ello el caso de la firma del Convenio de Girón. Y cuando alguno de ustedes también alcanza a desarrollar otras obras, ¿no? ¿Cuál es la otra obra? Y empiezan a buscar algunos elementos que va a caracterizarlo políticamente. Pero para nosotros solo así, Tratado de Paz de la Reagual. Ahora, esto del tratado no le pertenece al gobierno de Agustín Gamarra, sino esto le pertenece al gobierno digamos, pertenece a este personaje
o independientemente a solo los que tienen control político dentro de nuestro país. ¿Ve? Y eso es otra de las caracterizaciones saltantes. Pero sumado a ello vendría un nuevo gobierno. Ahora se habla del gobierno de Agustín Gamarra. Ahora, Agustín Gamarra es un personaje que se caracterizó en su primer gobierno como ser conservador. ¿Ve? A la vez, Agustín Gamarra, ¿quién es? Aquel presidente que va a traer consigo oposiciones constantes políticamente. Pero lo más interesante de ello, ¿cuál es? Que recordamos a este señor generando gobiernos, pero con una representante de importancia. O sea, el enriquecimiento se va a dar hasta dentro del grupo personal que llevamos consigo. Pero frente a ello, la obra más importante de Agustín Gamarra viene a ser la creación de se está hablando de la creación, la creación de la Superintendencia Nacional dentro de nuestro país. Aparte de ello, se habla de la presencia de la beneficencia, de obras interesantes que Agustín Gamarra, pero sus actividades se mantienen así. Se recuerda en ello la creación de la maternidad en el dato conocido. Posterior a ello, vendría pues el gobierno de Felipe Santiago Salaverry. Ahora, Felipe Santiago Salaverry tiene un principio distinto. Él no va a querer seguir con la ideología pues implantada por José de la Mar, aparte de Agustín Amara. ¿Por qué? Porque lo está influenciando su país políticamente para el desarrollo de nuevas actividades y la creación de una nueva constitución. O sea, Agustín Gamarra tiene una idea de que para él lo más importante es la conservación. Vendría un tercero, y el tercero es el gobierno de Luis Orbegoso. Ahora, él es otro de los señores que se dedicó a la creación. A ver, disculpa. Entonces, decía, ¿qué es lo que crea Orbegoso? Una nueva constitución en el Perú. Se habla de la constitución de 1834. O sea, ese es el dato saltante que acompaña ello. Pero dice, ¿ve? José Luis de Orbegoso, constitución de 1834. Se dio también el llamado abrazo de Maquinguaya. A ver, ¿cómo es ello? ¿Qué representa esa parte? Pero va aquí, ¿ve? Teniendo ya Orbegoso, vendría Felipe Santiago Salaverry. Ahora, el caso de Salaverry también conocido. ¿Cuál es la característica más importante que lleva el gobierno de Felipe Santiago? Él es el presidente más joven en la historia del Perú, con solo 29 años de edad, y alcanzaba pues a gobernar a nuestro país. Entre las obras más recordadas de este señor se tiene aquí. Uno, la presencia de las aduanas, los primeros centros de trabajo, también para los campesinos durante esta etapa. Pero ya ha llegado al gobierno por segunda vez, si desean llamarlo así provisionalmente, o para algunos primer presidente, estaría relacionado tan solo al intento de juntarlo a nuestro país con el país de Bolivia. Al mismo hecho se suma un segundo gobierno de Agustín Gamarra. Ahora, si hablamos de ese segundo gobierno, recuerdan ustedes, un personaje que quiso darse de machista, pero no le es posible durante esta etapa, ya que durante esto existen oposiciones políticas y empieza a darse un nuevo gobierno durante esta etapa, ¿ve? Se tiene el segundo gobierno de Agustín o simplemente el recordado Gamarra. Ahora, este es uno de los puntos también interesantes. En el segundo gobierno de Agustín Gamarra, ¿cuál fue el hecho más interesante que vieron ustedes? ¿Cuál es la primera condición más saltante que lleva? Que en este segundo gobierno se da la creación de la Constitución Política del Perú.
Otro hecho característico que está relacionado pues a las manifestaciones, decía, actuales. ¿Dónde se dio la creación de esa constitución? Aquí en la iglesia de la Merced. Esos son los datos más representativos que llevamos. Tiene a José de la Mar, se tiene a Agustín Gamarra, encontramos a Luis Orbegoso, Felipe Santiago Salaverry y Andrés de Santa Cruz. 5 presidentes, pero 6 gobiernos. ¿Pero por qué 6? Porque empezamos a recordar ese proceso desastroso donde nuestro país económicamente decaía. Pero manifestaciones que usualmente llevamos sobre ello. ¿Alguna pregunta? Vuelvo a repetir, en este grupo hay 2 extranjeros. Uno de ellos es Lamar y el otro es Andrés de Santa Cruz. Ahora, Santa Cruz lo que busca es relacionarlo con el Perú. Inclusive se dedica a formar su propia cultura, pero basado pues en los principios de un presidente. O sea, lo va a acoger a los dos, tratando de generar la primera actividad política de nuestro país. Viene ello. Y se tiene en esta la llamada anarquía militar. Ahora, la anarquía militar es una etapa donde existe un grupo de militares. Todos ellos quisieron gobernar, pero cuando uno no cede, ¿qué sucede? Todos tienen la misma intención, llegar al gobierno de nuestro país. Y el que encabeza este movimiento viene a ser el recordado. Y aquí, Manuel Menéndez, primer personaje o representante de la anarquía militar. ¿Ok? Ahora vendría una tercera etapa. Se habla de la prosperidad falaz, pero pregunto a ustedes, ¿cuántos señores gobernaron durante el proceso de la prosperidad falaz? ¿Cuántos? ¿Cuántos personajes representan a este hecho de importancia? ¿Cuántos? ¿Cuántos, chicos? Hace un rato en el primer militarismo tuvimos pues 5 presidentes, pero 6 gobiernos. Ahora en la prosperidad falaz, ¿cuántos presidentes y cuántos gobiernos? ¿Cuántos? ¿Cuántos presidentes son entonces, chicos? No recuerdo a nadie. En esta parte de la prosperidad falaz hay una etapa que se asemeja bastante a lo que es el primer militarismo. En el primer militarismo hay personajes interesantes, pero cuando hablan de Felipe Santiago Salaverry, él es el que va a tratar de juntarlo a nuestro país con el país de Bolivia, lo que le llama la Confederación Perú-Boliviana. Pero cuando se habla ya de prosperidad falaz, la prosperidad falaz tiene un fundamento distinto. La prosperidad falaz, hasta por el mismo nombre, porque prosperidad es apogeo, falaz es falso. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De una etapa falsa de desarrollo económico. O sea, esa es la caracterización que lleva, ¿eh? La etapa de falsedad. Ahora, ¿cuántos personajes gobernaron ellos? Si en el anterior eran 5, ahora aquí son 6. Pero uno gobierna por segunda vez. Se estaría hablando de siete presidentes. ¿Ve? ¿Y quiénes son? Miren esto. El primero es el recordado Ramón Castilla, uno de los primeros representantes que se desarrolló durante esta etapa. El segundo es Rufino Echenique. El tercero está relacionado al mismo gobierno, segundo gobierno de Ramón Castillo. El otro viene a ser el recordado José de San Román. Se tiene a Juan Antonio Peset,
al recordado Mariano Ignacio Prado y al final de ello José Balta. Ahora, de todos ellos, Balta es el que va a ir en una manifestación contraria. Cuando Balta llega a ser presidente, a él no le interesa depender económicamente de los ingleses. ¿Qué dice? Que con él no iban capitales ingleses, sino solo se habla de un capital francés. Y ahí se da el nombre o se cambia de nombre en ello. Ya no sería pues esto de la dependencia inglesa, sino ahora me llevarían a una dependencia francesa. Y eso es lo que caracteriza ello. Vean, Ramón Castilla es uno de los primeros presidentes que se desarrolló en nuestro país, pero manteniendo la etapa de desarrollo y prosperidad falaz. Pero le decía a ustedes eso de prosperidad falaz. Es apogeo, desarrollo económico, pero mentiroso. Según el historiador Jorge Basadre, él es el que va a llamar a la prosperidad falaz como la etapa de la inestabilidad económica. Eso es parte de ese fundamento que acompaña ello. Pero cada quien o cada presidente tiene también obras interesantísimas. Y repito aquí, ¿ve? ¿Cuál fue la obra de mayor importancia de Ramón Castilla? La obra más importante de él es la compra del primer barco a vapor. Aparte de ello, se dio la creación de instituciones que favorecieron al Estado en ello. Pero en ese mismo proceso, ustedes recuerdan como obra también conocida, que trajo consigo Ramón Castilla en su primer gobierno, la compra y construcción del ferrocarril que va de Lima a Callao, de dos obras interesantísimas. Posterior a ello, ¿cuál es la otra caracterización de Castilla? Que con este periodo se va a dar la dependencia y la ratificación a lo que fue en ese entonces el llamado, miren, lo que fue en ese entonces la dependencia inglesa con la Casa de los Gibbs. Ni siquiera es una casa económica que va a representar, digamos, comercializaciones en pocas cantidades, sino se habla de una empresa que monopolizaba las actividades comerciales. Pero lo más interesante de Ramón Castilla es dos obras, ferrocarril y el segundo dijimos, ¿cuál era? Barco a vapor. A la vez en ese entonces se suma y recordamos a un nuevo presidente. Ahora el que lo reemplaza a este señor viene a ser Rufino Echenique. Rufino Echenique es uno de los señores que asume a nuestro país teniendo grandes recursos. Lastimosamente lo va a despilfarrar, o sea, gasta al doquier. Y al darse ese proceso del gasto constante, ese gasto traería también, decía, consecuencias. Primero, se habla de un descenso económico durante este proceso. Y políticamente, ahí es más tranquilo. ¿Cuál es la actividad política más importante de ellos? Políticamente, va a generar un proceso de desarrollo, pero con, digamos, con una dependencia inclusive hacia el poblador peruano. Se habla de lo que es la oligarquía. Pero ¿saben qué sucedió en el gobierno de Rufino Echenique? Se dio la abolición de la esclavitud. De exámenes, ¿quién abolió la esclavitud? Ramón Castilla. Pero en su gobierno, ¿de quién? Es en el gobierno de Rufino Echenique. Eso es lo que caracteriza y por eso muchos dicen, no, profe, a mí me dijeron Castilla, correcto, pero Castilla es el que declara. Es el personaje que va a decir, a partir de ahora ya no, el esclavo no es esclavo, pero él es el que hace, pero no en su periodo de gobierno, sino en un gobierno ajeno. Por eso es que ahí se tiene. ¿Quién es ese señor? Es el recordado Rufino Echenique, 1874. Posterior a ello, vendría otro dato característico. Ahora se habla de un nuevo gobierno. ¿Quién es el que se mantiene en se habla del segundo gobierno de Ramón Castilla? Ahora, en el segundo gobierno también hay obras interesantes. Una de las obras más recordadas de ese entonces, ¿cuál sería?
del segundo gobierno, se habla del primer presupuesto, o sea, la elaboración del primer presupuesto nacional. Otra de las obras y características para nosotros sería la compra y de lo que es de bienes para el Estado, pero lastimosamente sufre oposiciones constantes. Y es por ello que él va a ser reemplazado por un nuevo representante. ¿Eh? Ahora, a ver, recordamos en esta parte. Y el hecho más saltante o la obra más importante de Ramón Castilla, ¿cuál es? Es la creación de dos grandes constituciones. La Constitución de 1800, estamos hablando de la Constitución de 1856 y el de 1860. ¿Ve? Dos obras características o creación de constitución en nuestro país. A este hecho se suma un nuevo representante. Ahora viene el gobierno de Miguel de San Román. Ahora, San Román es un personaje popular en estos tiempos. Inclusive en exámenes últimos fue conocido. Él es el que va a tratar de mejorar la actividad económica, pero con productos propios. Lo que él dice en el gobierno de San Román, ¿qué sucede? Se da la instalación de una asamblea, para muchos un congreso, y hablamos del Congreso Constitucional, lo de Castilla. Pero le decía, la decadencia de este señor se debe a ciertas influencias, mayor manejo o menor manejo económico en nuestro medio. Pero en el gobierno vendría en el gobierno del mismo San Román, ¿qué se daba en ese entonces? La creación del sol de oro, o algunos le llaman la presencia del sol de plata, o sea, en gobierno de él se establece. Ahora viene el segundo gobierno de Ramón Castilla, ¿eh? Y Juan Antonio Peset, ¿por qué se caracterizó durante esta etapa? Ahora eso de recordarlo ustedes. Su caracterización más importante de este señor, ¿cuál sería? ¿No me recuerdan? ¿Nada? Entonces, esto viene de un examen anterior. ¿Cuál es la obra de Miguel de San Román? La obra más conocida o el más interesante viene a ser, a ver, si lo llevamos tanto en el desarrollo político y económico, existen datos interesantes. En el gobierno de Miguel de San Román se dio la declaración de la guerra con. Entonces vuelvo a repetir, ¿ve? Se habla de entre Perú y a la vez España, debido a un incidente que se había dado en la hacienda de Talambo, donde habían dado muerte a un vasco o a un español, la cual la escuadra española exige, y a la vez del caso de algunos países que exigieron económicamente su desarrollo de descentralización. Pero lastimosamente ese hecho no se alcanza. Primero, porque nosotros no tenemos una vida política bien formada o establecida. Ahora de él sigue un nuevo representante. Se tiene pues al gobierno de Juan Antonio Peset. Ahora Peset tiene una sola obra, es la compra del buque Huáscar. Pero el hecho más saltante que se desarrolló en ese gobierno, también conocido, él es el que se va a oponer a la entrega de dinero al 100%. Entonces, ¿quién sigue a este? El que sigue a ellos, Mariano Ignacio Prado. Ahora, Prado es otro personaje militar, pero que va a tener la necesidad de apropiarse de nuestro gobierno debido a los recursos que llevó consigo. ¿Y quién sigue a este señor? Es Mariano Ignacio Prado.
Ahora, lo de Mariano Ignacio Prado también interesante. ¿Quién fue en la historia del Perú? Mariano Ignacio Prado, el que va a crear, a ver, este personaje es el que va a crear y hacer notar que la vida política en el Perú era pues inestable, donde hasta las mujeres supuestamente podían ser. Así es, ¿eh? Ahora, el último presidente es el que tiene mayor importancia. Vendría a ser José Balta. Este es el señor que tiene para nosotros gran comentario en nuestro medio, pero sus datos son cortitos. Dice, ¿ve? ¿Quién fue José Balta el que nos cambió de dependencia económica? Para él no existen ingleses, sino para él simplemente franceses. Y debido a ello, en el gobierno de de José Balta se van a dar esos hechos. Pero la característica más importante de ese entonces con Balta, ¿cuál sería? ¿Cuál fue la obra de mayor importancia de José Balta? ¿Cuál es? Es el cambio de sistema económico. Se termina el proceso inglés y se pasa a una dependencia francesa, lo que quiere decir de que no es eterno, sino por meses. Ve lo que está relacionado a José Balta. Termina ello y viene otro. Y aquí tienen una nueva etapa. ¿Quién sigue a Balta? El que va a seguir a Balta ya viene a ser la presencia del primer militarismo en el Perú. Y ahí tienen ustedes los datos con la cual pueden ubicar o centrar los elementos más representativos que llevó consigo la prosperidad falaz. ¿Ok? Dato interesante. Suman a este. Ahora, en el gobierno de Balta, cuando ya se vende o se hace un tratado con Francia, en ese entonces todo el dinero que había recaudado y que le habían entregado a Balta hace que su dinero compre nuevos ferrocarriles. Aquí se va a ver la ampliación del ferrocarril central. Ferrocarril que va desde Lima hasta La Oroya y hasta La Oroya hasta Cerro de Pasco. Pero esa última parte no pertenece a un proceso económico, sino más bien va a estar relacionada a una actividad política durante esta etapa. Y veamos aquí el nuevo grupo. ¿Ve? El que sigue a ello está relacionado al llamado al primer militarismo. El segundo está relacionado al segundo, pero antes de la guerra con Chile y el segundo viene a ser el llamado civilismo. Ahora, civilismo, porque en ello se da la presencia solo de personajes netamente civiles. Pero cuando hablo de lo civil, se está relacionando a un solo personaje. Es el recordado a Manuel Pardo, el presidente más interesante a nivel educativo. Tiene grandes aportes culturales a nivel educativo y a la vez dentro del proceso político. Pero vean aquí. Este señor es el recordado Manuel. Se habla de Manuel Prado. O sea, el hijo de este personaje llegaría también a ser presidente en dos oportunidades. Pero con el civilismo, Manuel Pardo se hace conocer. Primero, él es el que saca la ley no dice la ley que va a permitir
mantenerse dentro de las actividades políticas y económicas de nuestro país. Pero tiene algo más interesante. ¿Saben quién es? Él es el creador de la primera escuela de ingeniería, lo que ustedes llaman, ¿ve? O sea, esas son las condiciones que tiene. Entonces, Manuel Pardo, obra que lo caracteriza este señor, la creación de la escuela, o para algunos, lo que hoy es universidad, la escuela de, así ve, la escuela de ingeniería. O para algunos se da la presencia de lo que es ingeniería civil como parte de estas actividades de importancia. Sigue ello y tenemos lo que es la llamada etapa del militarismo con Mariano Ignacio Prado. En este segundo gobierno sí fue un desastre, porque en ese entonces este señor lo único que hizo es enterarse de que el banco iba a dar dinero a los que se perjudicaban durante esta guerra, y otro era simplemente de orden conservador, que para conseguir todo ello, simplemente desarrollarse dentro de su propio país. Eso es lo que va a relacionar a ello, militar. Ahora, este militar cede decíamos, pues, al gobierno militar de ese entonces, pero cada representante tiene una actividad también tradicional. Y ahí tienen lo que es guerra con Chile. ¿De qué año a qué año se mantiene ello? De 1879 al año de 1883. Tiene etapas interesantes. Uno es la campaña marítima y el otro es la campaña terrestre. Ahora, si hablamos de lo marítimo, ¿por qué marítimo? Porque solo sus actividades comerciales está destinado hacia el mar. Eso es parte del primer proceso. Dentro de ellos se desatan dos grandes combates. Uno es el combate de Aptao y el otro es el combate de... ¿Cuál sería el tercero? Ya eso tienen que recordarlo. Ahora, el proceso, me dicen, marítimo, estuvo encabezado por un grupo de personajes, principalmente por el recordado Miguel Grau. Un señor que va a luchar, pero muchas veces no es a favor del pueblo, sino del mismo Estado. Ahora aquí ve. Uno, causa. El control. Y esto es lo que deben distinguir ustedes. Campaña terrestre del 79 al 83. Se caracteriza porque en ello existen 7 elementos culturales o manifestaciones culturales. Uno de ellos viene a ser esta, ¿ve? Campaña terrestre 79. Ahí tiene la batalla de San Francisco, la batalla del Alto de la Alianza y la batalla más recordada, batalla de Tarapacá del 27. Seguido a ello se mantiene una segunda campaña. Viene a ser la campaña de Tacna-Arica, 1880, recordando en ello la batalla de Arica con Bolognesi. Otro dato que lo caracteriza es el desarrollo de la campaña. Y esas primeras caracterizaciones en ello. El tercero viene a ser dentro de la zona central, 1882. Tenemos la batalla de Pucará, Marcavalle. Forman parte de ese proceso. Quinto, encontramos la campaña de la Sierra Norte, en 1882. ¿Qué es lo que dice ello? Y aquí otro dato. La campaña sobre Lima trajo la batalla de San Juan, la batalla de Miraflores. Ya en el año de 1883 se tiene en ello lo que es la batalla de Huamachuco y la firma del Tratado de Ancón. ¿Ve?
Ahora, al final de ello, el mismo 83, ¿qué sucede? Con el Tratado de Ancón se puso fin a esta guerra donde lastimosamente fue perjudicial para nuestro país, debido a ciertas condiciones implantadas por el español, pero a pesar de que no era cierto, nos cobraba a nosotros de lo que hacemos. ¿Sí? Pero aquí va otro dato característico. ¿Y quién se suma a ello? El que va a sumarse a esto viene a ser el llamado segundo militarismo. Ahora, el segundo militarismo es aquella etapa en la cual se mantiene la presencia de un nuevo bloque cultural y político existente en nuestro país. Y uno de los hechos más saltantes de ese entonces, ¿cuál es? Es esta, la reconstrucción nacional durante el segundo gobierno. Entre los personajes que declaran o destacan en la reconstrucción nacional son tres. Estaríamos hablando del segundo militarismo. Y un cuarto que está ahí frente a lo que son las condiciones también militares. Pero ¿quiénes forman parte de ello? Primero es aquel señor que tiene mayor comentario para nosotros, Andrés Avelino Cáceres. Se habla en ello del caso de Aldair. Y otro de los datos que va a acompañar a ellos es que el líder de ese grupo, lastimosamente, fue considerado como un señor que contradice las actividades económicas que llevaron consigo. Pero el caso de Remigio Morales Bermúdez va con la llamada ley del habeas corpus. Y seguido a ello viene el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Ahora, Cáceres es, al igual que Balta, un personaje interesante. Balta, en ese entonces, nos lleva a generar grandes actividades. Y una de las actividades más importantes logrados en ello era pues el cambio de dependencias. Ya nunca más Francia, sino él nos devuelve al sistema inglés. Y terminamos en ello, cuando nos dicen que nosotros dependemos más de Norteamérica que de otros países. Y eso es parte de las actividades que lleva pues este gobierno. Otro de los datos característicos es esto, la formación de la aristocracia en el Perú. Cuando hablan de aristocracia, no estoy hablando de todos. Solo estamos hablando de aquellos recursos que hicieron posible la mejora de nuestro país. Un ejemplo de ello viene a ser pues esto, cuando van ustedes a algunos lugares, la aristocracia establece la condición social, distinción de clases, marginación, racismo, etcétera, va generándose en ello. Pero el creador es el recordado Nicolás de Piérola. Y con Nicolás de Piérola se va dando la creación de uno de los hechos más saltantes. ¿Saben cuál es? Y este es el punto que le decía, ¿ve? Se da la creación de la EMCH. El otro es, seguimos. Hay partes que se congela aquí, ¿no? Entonces, otro de los puntos que representa ello viene a ser el cambio de la unidad monetaria, la llamada libra peruana de plata, o algunos hablan de la libra peruana de oro. Pero este gobierno está relacionado a uno de los más grandes personajes que acompaña a ser el más adinerado, un oligarca que va a mantener el control económico de nuestro país. Este es el otro. Pero al final de esta vendría un nuevo proceso. Y esa nueva etapa está relacionado a lo que es para nosotros la llamada República Aristocrática. Ahora, la República Aristocrática está representada por 7 señores y 6 meses y gobernantes en sí. También hablan 6 hasta 7. ¿Quiénes vienen? Dentro de ello vienen pues aquellos señores que políticamente destacaron. ¿Quiénes eran esos representantes de la reconstrucción nacional? Es el Estado, pero con la ayuda de un grupo de personajes
que va a impulsar el desarrollo de la economía en nuestra mente. Pero estos son algunos de los puntos que caracteriza o acompaña el desarrollo de lo que es siglo XIX, dependencia inglesa. Para ustedes así nomás. Me dice, profe, existen otras actividades, sí, pero de esta manera para recordar en este proceso. Sobre ello, ¿alguna pregunta? Hay que recordar solo la lista de presidentes. Luego el resto es complemento. Pero ubiquemos bien las obras también que acompañan a ellos. ¿Ok? Listo. Quedamos en ello. Conmigo hasta la próxima. Cuídense y a seguir repasando. Siguiente semana 11. Listo, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.